Hola, 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 mis queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes en este contexto de encierro total y absoluto? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de economía. Vamos a hacer una suerte así de un demoliendo mitos solamente por Instagram porque, como ustedes sabrán, la Radio Conexión Abierta pertenece a la Universidad Abierta Interamericana, o sea, la UAI, y por las cuestiones del coronavirus está cerrada. Por ende, hasta que no haya una autorización, no voy a poder hacer el programa desde Conexión Abierta, y lo que vamos a hacer es ir siguiendo el programa, haciéndolo por esta vía que es lo que la tecnología nos permite y es algo que está funcionando bien y que por lo menos lo estamos disfrutando todos, porque eso es lo que me llega a partir de los comentarios de cada uno de ustedes que siguen estas entregas del Demoliendo Mitos. Por lo tanto, lo que voy a hacer hoy es, digamos, dado las cosas que me están preguntando regularmente distintos clientes y distintas empresas, lo que voy a hacer es concretamente hablar de la crisis del coronavirus. Y básicamente lo que voy a hacer es dar el marco conceptual, donde voy a explicar el shock de oferta, voy a explicar el shock de demanda, cómo es la solución en una economía cerrada, cómo es la solución en una economía abierta, y después voy a analizar el caso de economías como la de Estados Unidos, la economía de Francia como modelo del caso europeo, y después lo que voy a hacer es analizar el caso argentino. Lo primero que tenemos que comprender es que lo que representa el coronavirus concretamente es lo que se denomina un shock de oferta negativo. Esto, digamos, la literatura lo había tratado durante los primeros años del siglo XXI, digamos, durante todo lo que fue el primer tramo de los años 2000, digamos, y esta teoría fue básicamente desestimada después de que vino el shock del Lehman Brothers, sí, o la crisis subprime, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Pero acá lo que es importante es que esa teoría es una herramienta importante para explicar esto. En el momento mucho no explicaba porque solamente los shocks eran de origen tecnológico y por tanto podía generar shocks muy suaves y no eran suficientes para explicar el comportamiento cíclico de una economía. Sin embargo, lo que tenemos ahora sí es un shock real verdaderamente muy disruptivo, muy fuerte, porque básicamente lo que está sucediendo es que está cayendo la oferta de trabajo, es decir, ustedes tienen el retiro de trabajadores, porque dado que todavía no existe una vacuna o una forma de curar el coronavirus de manera, digamos, directa, sino que los mecanismos para curarlo son indirectos. Bueno, entonces en ese contexto lo que ustedes tienen es que se ha producido una caída en la oferta de trabajo, en la cantidad de gente trabajando. Y eso hace que caiga fuertemente la producción. O sea, con lo cual el shock sí es de características muy fuertes, no como, digamos, los shocks tecnológicos que trataba de capturar este tipo de teoría. Y fíjense que además, como el capital es complementario al trabajo, esa caída en lo que es la presencia de trabajadores, ¿qué es lo que da como resultado? Que también el capital caiga. Y eso ustedes lo pueden ver en qué, en cómo han perdido, por ejemplo, valor las empresas que cotizan en la bolsa. Es decir, ustedes pueden ver que todos los activos financieros ligados al sector productivo cayeron muy fuertemente. O sea, ¿por qué? Porque básicamente el trabajo y el capital trabajan de manera conjunta. Es decir, ustedes pueden tener una máquina, pero si no está la persona que la opera, esa máquina no produce nada. Por lo tanto, ese bien no produce flujo de fondos, por lo tanto, ese bien deja de tener valor o vale muchísimo menos. Naturalmente, el shock que estamos considerando, dado las características de la enfermedad, dado lo que está evolucionando en el mundo, donde por ejemplo ya en China lograron parar el avance de la epidemia, dado el comportamiento que han tenido los países más libres como Hong Kong, como ser el caso por ejemplo de Australia, como ser por ejemplo el caso de
Singapur, como ser el caso de Japón, como ser el caso de Taiwán, evidentemente, digamos, han trabajado de una manera correcta y entonces uno lo que puede percibir que claramente este shock es un shock de oferta y es un shock negativo y el shock es de características transitorias. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, digamos, las personas van a volver a su lugar de trabajo y van a volver a producir. Entonces, digamos, ¿qué es lo que dice la teoría económica validada empíricamente cuando se produce una caída del ingreso? Cuando se produce una caída del ingreso transitoria, como ustedes consumen en función de la riqueza, es decir, en función del valor presente del flujo de fondos que van a generar a lo largo de toda su vida, como eso implica una pequeña caída, ¿sí?, en esa corriente temporal, quiere decir que la riqueza cae poco, consecuentemente el consumo cae poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una economía cerrada? En ese contexto, ustedes lo que tienen es que al caer el producto, es decir, al caer el ingreso y al mismo tiempo mantenerse estable el nivel de consumo, la contracara ¿qué es? Es que cae el ahorro. Al darse una caída del ahorro, dada la inversión, ustedes lo que van a tener es una suba en la tasa de interés. Naturalmente, al subir la tasa de interés, lo que sucede es que cae la demanda de dinero, se produce un exceso de oferta de dinero y el nivel de precios sube. Eso es lo que ocurre en una economía que es cerrada. Sin embargo, digamos, las economías no tienen por qué ser cerradas. De hecho, en el mundo de la globalización, todos descubrieron que una forma de profundizar la división del trabajo y la generación de riqueza es abriendo las economías. De hecho, aquellas economías que son más abiertas son más de 8 veces más ricas que aquellas que son cerradas. Por lo tanto, ustedes lo que tienen es que cuando el equilibrio interno implica una tasa de interés por encima de la tasa de interés del equilibrio internacional, se produce un fuerte ingreso de divisas que permite, digamos, que la tasa de interés no suba, por ende la demanda de dinero no cae y la contracara de eso es que no hay inflación. Es decir, aquellos países que son economías abiertas y que se pueden financiar con endeudamiento externo, no van a tener ni suba de la tasa de interés ni van a tener aceleración inflacionaria. Sin embargo, van a tener como contrapartida un fuerte deterioro de la cuenta corriente, es decir, de los números externos de la economía, y eso lo que va a hacer es que aumente la deuda externa de la economía en cuestión. Eso es lo que tiene que ver por el lado de lo que es el shock de la oferta, cómo es la respuesta en una economía cerrada y cómo es la respuesta en una economía abierta. Por otra parte, dada esta situación que generó pánico en la gente, ¿sí?, donde la gente está muy asustada y donde claramente la velocidad a la cual se propaga el virus y algunos casos, digamos, como ha sido el caso de Italia o como es el caso de España, ha generado, digamos, una sensación verdaderamente de mucho terror por parte de la gente. De hecho, la gente, en algunos lugares acepta pasivamente ser recluida y encerrada, digamos, siendo que puede haber otras opciones que permiten trabajar esta situación de un modo mucho mejor sin que sufra tanto la oferta de la economía. Porque hay que entender algo. Sí, hay que entender la estupidez de los keynesianos que creen que de esto se sale imprimiendo papelitos y nosotros guardados en las casas. Muchachos, a ver, si nosotros todos nos quedamos encerrados en nuestras casas, no vamos a producir nada. Entonces, por más que el gobierno quiere impulsar la demanda emitiendo papelitos y arrojando papelitos desde un helicóptero o haciendo las transferencias a cada una de nuestras cuentas, no vamos a poder comprar nada con esos papelitos porque no producimos nada. Lo mejor de toda esta crisis es que queda en claro la estupidez que es el keynesianismo. Es decir, que vengan a estimular el gasto público con emisión monetaria, mientras que nada produce, no se va a poder producir nada. Esto era, por ejemplo, lo que yo siempre le explicaba a Agustín Datelis en los debates, que siempre lo dejaba pintado al óleo, dejándole en claro, digamos, su ignorancia en este plano, que básicamente si ustedes piensan la economía de Robinson Crusoe,
digamos, Robinson Crusoe, si antes no labura trepándose a la palmera y bajándose los cocos para comer, no puede comer nada y se muere. Es decir, si el gobierno no busca los gobiernos no buscan alternativas a que la gente esté encerrada en la casa y una forma de que podamos empezar a producir, no vamos a poder comer de papelitos pintados. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto, que también es muy interesante, ¿sí? A ver, si la producción es cero, por más papelitos que tenga, esos papelitos no van a poder comprar nada, su poder adquisitivo va a ser cero. ¿Saben qué significa eso? Que el nivel de precios es infinito. Si el nivel de precios es infinito, ustedes tienen implícita una hiperinflación. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cómo se presenta en términos generales, y en especial en el caso de los países desarrollados, no en los casos de países como Argentina, cuando se da la situación del aumento de la aversión al riesgo. ¿Qué es lo que hacen los agentes? Los agentes se desprenden de activos riesgosos, como las acciones, que ya explicamos por qué, digamos, la gente sale de las acciones. Básicamente tiene que ver con que al no haber trabajo que ponga en funcionamiento la máquina, bueno, lo que hace es que la producción de la máquina caiga, lo que hace es que los flujos de fondos caigan y por ende el precio de las acciones cae. Entonces, ¿qué hacen los individuos? Se desprenden de activos que van a estar perdiendo valor en el corto plazo, por lo menos. Otros activos que también venden, ¿cuáles son? Y los bonos corporativos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está valiendo menos es el activo de las empresas, es decir, el capital de las empresas. Por eso es que se desprenden tanto de las acciones como de los bonos corporativos. También los agentes se desprenden de lo que se llama los bonos de países emergentes. Llámese China, llámese, digamos, Brasil. Digo que aclaremos que ninguno de ellos tiene un riesgo país que supere los 500 puntos. El único país inadaptado en el mundo que tiene más riesgo es Argentina, que tiene 4.500 puntos básicos de riesgo promedio y en la punta corta tiene 60.000 de riesgo país. ¿Ok? Y obviamente que también, si se desprenden de los activos emergentes, imagínense de los bonos basura, por ejemplo, los bonos argentinos. La contracara de eso que en general se le ha dado el nombre de flight to quality, o sea, vuelo a la calidad, o lo que se llama flight to safety, o sea, vuelo a la seguridad, o flight to heaven, o sea, vuelo al paraíso. Básicamente lo que dice es que los agentes se desprenden entonces de los activos riesgosos para acumular activos seguros. Concretamente, lo que busca acumular la gran mayoría del mundo, y en especial, por ejemplo, los estadounidenses, es dólares cash, es decir, quieren estar cash, y títulos del gobierno norteamericano. Fíjense que en este contexto el precio de los bonos de los títulos norteamericanos subió tanto que hizo que la tasa de interés se vuelva nula. Bajo esa circunstancia, esta circunstancia se parece mucho en el aspecto monetario a lo que fue la crisis subprime, donde la gente se asusta, se desprende de los activos riesgosos y empieza a demandar activos seguros. Dentro de esa lógica, lo que buscan los agentes es refugiarse en la moneda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan, por ejemplo, en Estados Unidos a demandar dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una restricción presupuestaria dada, la única forma que ustedes tienen para acumular más dólares en el bolsillo, ¿cómo es? Inexorablemente es bajando el consumo. Por lo tanto, ustedes tendrían una situación donde a la contracción de oferta se le suma una contracción de demanda. Básicamente, ¿por qué? Porque la aversión al riesgo de los agentes conduce a que caiga la demanda de los bienes de consumo. Entonces la economía entra en un loop recesivo. ¿Ok? Digamos, si los precios no son lo suficientemente flexibles a la baja, entonces la caída de la demanda se traduce en una caída del empleo y entonces, digamos, la gente empieza a quedar desempleada y si los salarios reales no bajan lo suficiente, la economía empieza a entrar en una situación crítica. Y si encima se asustan y se llegaran a correr contra el sistema financiero, esa depresión se amplía.
Por lo tanto, eso es lo que vendría a ser los hechos estilizados de los efectos del coronavirus, tanto por el lado del sector productivo, es decir, por el lado de la oferta agregada, la cual se contrae, y por otra parte en el plano de lo que tiene que ver en la demanda agregada, que se contrae por un cambio de las preferencias de los agentes hacia los bienes, digamos, más seguros o activos financieros más seguros contra el consumo, y eso generaría una caída de la demanda agregada, mientras que los rendimientos de los títulos privados se irían por las nubes, dada la caída en los precios de los mismos, mientras que los instrumentos emitidos por el gobierno, llámese los títulos públicos o el dólar, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la moneda, tendrían una apreciación respecto de los bienes, es decir, una tendencia deflacionaria dentro de la economía. Bueno, ese es el marco teórico, eso es lo que está subyacente detrás de esta discusión. Sin embargo, la solución que propusieron los distintos líderes en el mundo no es la misma. Les diría que dista bastante. Es decir, una cosa es la solución implementada por Estados Unidos, que desde mi punto de vista es el único país que entendió cómo va o por dónde va la solución. Después está la solución a la francesa, que es la típica solución del socialdemócrata, ¿sí? Y después está la solución a la argentina. Entonces, lo que uno tiene que comprender es, primero, no es lo mismo hablar de una economía desarrollada, que tiene demanda de dinero, que tiene demanda de títulos públicos, ¿sí? Y que tiene capacidad de endeudarse, respecto a un caso como el argentino, que no tiene capacidad de endeudamiento y además los agentes no demandan la moneda, sino que además la repudian. Por lo tanto, en este contexto, lo que hay que comprender es entonces cómo fue la reacción de cada país, qué herramientas tienen disponibles, quién está actuando bien, quién está actuando mal y cuál es el resultado final. A los efectos de esto, yo decidí trabajar con tres casos. Uno es el caso de Estados Unidos, otro es el caso de Francia y otro es el caso de Argentina. Entonces veamos primero el caso de Estados Unidos. A ver, si ustedes se fijan, Estados Unidos la enfermedad la está tratando de un modo muy distinto a cómo la trata, por ejemplo, el caso argentino. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo Trump? Aplica cuarentena estricta sobre los grupos de riesgo, ¿sí? Y básicamente permite que la gente siga yendo a trabajar. Eso es el caso de Estados Unidos o el propio caso de Inglaterra. Es decir, pero es más, en Israel se hizo lo mismo, en Japón se hace lo mismo. Es decir, se aíslan a los grupos de riesgo. Y cuando alguna persona, digamos, queda infectada, también se la aísla, pero no se saca a la gente del sistema productivo. Es decir, ¿por qué? Porque, muchachos, a ver, esto es muy simple. La economía puede resistir sin producir como mucho 27 días. Pero hay sectores, por ejemplo, no sé, el sector restaurante, esto está hecho en un trabajo de JP Morgan, no puede resistir más de 15 días. Es más, por ejemplo, si ustedes tienen muchos trabajadores informales, a ver si les suena el país con forma de bife, no tienen forma de sobrevivir, no tienen forma de generar ingresos, ¿ok? Y esto no se arregla con papelitos en el caso argentino. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? La primera medida que toma Donald Trump frente a esta situación, sabiendo que va a implicar una contracción de la oferta agregada, ¿qué hace? Le baja los impuestos a las empresas. Es decir, frente al shock negativo que implica la caída de la cantidad de trabajo, lo busca compensar bajándole los impuestos a las empresas. ¿Para qué? Para que tengan incentivos a producir porque pueden ganar más dinero. Por lo tanto, si bien la velocidad de respuesta es más lenta que el retiro de la gente del mercado laboral, ¿sí? Por lo menos compensa parcialmente ese efecto. Es decir, no lo va a lograr compensar totalmente, porque la velocidad de respuesta de la oferta no es tan rápida como la salida de los trabajadores del mercado laboral. Pero como no está proponiendo
un aislamiento total de toda la población, entonces el efecto en actividad es mucho más leve. Ese es el primer punto. El segundo punto, que es muy interesante y donde parece que algunos no han aprendido la lección de lo que fue la crisis subprime, es que cuando un banco central emite contrademanda de dinero no hay inflación. Porque justamente el poder adquisitivo del dinero se determina en el mercado de dinero. Cuando aumenta la demanda de dinero, lo que hace es subir el poder adquisitivo del dinero, es decir, hay una deflación. Es decir, necesitan que todos los precios bajen. Y si los precios son rígidos a la baja, ustedes van a tener un problema enorme de desempleo y de caída de la producción brutal. Eso fue lo que pasó durante la Gran Depresión. Aquellos que han tenido la oportunidad de leer un libro maravilloso de Milton Friedman y Anna Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, en el capítulo 7 trata lo que ellos llaman la gran contracción de 1929 a 1933, que es la historia de la Gran Depresión, donde básicamente lo que ustedes tienen, piensen en la fórmula de la teoría cuantitativa, que la cantidad de dinero M multiplicado por su velocidad de circulación, B, es igual al Producto Bruto Nominal, que es el nivel de precios multiplicado por el PBI real. Básicamente, cuando ustedes aumentan la demanda de dinero, están sacando dinero de circulación, por lo tanto la velocidad de circulación cae. ¿Qué es lo que pasó durante la Gran Depresión? La gente, después del pánico de octubre del 29, se asustó, se desprendió de los activos riesgosos y ¿en qué empezó a demandar? Empezó a demandar dinero. Como empezó a demandar dinero, la velocidad de circulación del dinero cayó 25%. Y la Reserva Federal, en lugar de aumentar la cantidad de dinero como para compensar esa caída de la velocidad y mantener el PBI nominal, en lugar de emitir, contrajo la cantidad de dinero, donde además generó un pánico bancario y generó un desastre. Y eso después se tradujo no solo en brutales caídas del PBI, sino que también cayó muy fuertemente el nivel de precios. Por eso la historia keynesiana no tiene sentido, pero recuerden algo, que Keynes era mucho más inteligente que los keynesianos. Es decir, el supuesto de los precios fijos, de la preferencia por la liquidez total y absoluta y los animal spirits en la inversión, en realidad fueron usados y en abuso por parte de los keynesianos. Keynes no era un pelotudo, Keynes en realidad era un genio que escribió un libro que era una monstruosidad, ¿sí? Que era pésimo, pero pero no era boludo. O sea, era un hijo de puta, ¿sí? Es decir, escribió un panfleto a beneplácito de políticos chorros, mesiánicos y corruptos, pero no era boludo. En cambio, lo que hicieron los keynesianos sí era de boludos, ¿sí? Fíjense que lo que tiene que ver con el caso de la crisis subprime es todavía muchísimo peor que lo que fue el caso de la Gran Depresión, porque durante la Gran Depresión, como recién les mencioné, la velocidad de circulación del dinero cayó 25%. Durante la crisis subprime, la velocidad de circulación cayó 75%. Para aquellos que quieran ver esto, hay unos documentos que emite el National Bureau of Economic Research, o sea, el NBER. Sí, hay una parte que se llama Monetary Trends, o sea, tendencias monetarias, y ustedes ahí tienen que buscar algo que se llama la regla de McCallum. Y ahí ustedes lo que van a poder ver es cómo cayó la velocidad de circulación del dinero, es decir, cayó 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de la crisis que se estaba gestando durante la subprime fue 3 veces más grande que lo que fue la Gran Depresión. Pero gracias a Dios en la Reserva Federal estaba la persona indicada en el momento indicado haciendo lo que tenía que hacer, que fue el caso de Benjamin Shalom Bernanke, es decir, el tipo que más sabe en el planeta Tierra sobre la Gran Depresión. Entonces, lo que hizo fue aplicar el manual de Milton Friedman. Ustedes dirán, no, bueno, pero vos lo estás diciendo en modo, porque te cae simpático Friedman. No, les cuento, en el año 2002
ya estaba en la Reserva Federal Bernanke, y cuando Milton Friedman cumple 90 años, le hacen un homenaje a él y a Anna Schwartz, y digamos, básicamente hay un discurso de Bernanke en ese evento, que es muy importante, porque ese capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos ha sido tan relevante que se convirtió en un libro propiamente dicho. De hecho, el propio Bernanke dice que cuando él estudiaba en el MIT no sabía a qué dedicarse hasta que leyó el capítulo 7 de la historia monetaria de los Estados Unidos, es decir, la gran contracción del 29 al 33. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bernanke? En ese mismo discurso le reconoce a Friedman y a Schwartz que ellos estaban acertados y que si algo así pudiera llegar a ocurrir nuevamente, no volverían a cometer el error. Es decir, iban a emitir, ¿para qué? Para abastecer la demanda de dinero. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto que, digamos, en ese momento, para enfrentar la crisis subprime, implicó triplicar la cantidad de dinero y no generó inflación. Esto, digamos, que parece un chiste. Pelotudos como Kichilov y todos sus acólitos de la keynesianera de Córdoba y Junín, Dios, que lo forman en el paradigma keynesiano marxista, post-keynesiano, keynesianos tardíos, llámenle como a ustedes se les dé la gana, o keynesianos de Cambridge, y que no lo entienden. Ustedes se pudo triplicar la cantidad de dinero porque estaba volando la demanda de dinero. Pero claro, eso ellos no lo entienden, porque en el mercado de dinero determina la tasa de interés, cuando en el mercado de dinero hay que determinar el poder adquisitivo del dinero, es decir, el inverso del nivel de precios. En ese contexto, digamos, lo que hizo Bernanke fue evitar que el mundo entrara en una crisis muchísimo peor que lo que hubiera sido la Gran Depresión. ¿Y hoy qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Está justamente emitiendo para abastecer la demanda de dinero. Entonces, digamos, es de estúpidos, literalmente, empezar a hablar del tema del riesgo inflacionario, cuando en realidad ustedes lo que están teniendo es una brutal suba en la demanda de dinero, que si no es, digamos, abastecida con emisión monetaria, se va a traducir en una fuerte caída del consumo y en una corrida bancaria. Y el efecto, digamos, el resultado va a terminar siendo peor de lo que tenían originalmente. Porque ustedes lo que tienen que entender es que si tienen Banco Central con sistema de encaje fraccionario, frente a una situación de estas características, tienen que emitir para abastecer la demanda. Sería un error ponerse a jugar, en un plano teórico que no tiene consistencia con la realidad. Lo que yo siempre digo, hay una solución normativa, que es, yo soy partidario de eliminar los bancos centrales, pero hay una solución positiva. Hoy existen bancos centrales, hoy existe banca con sistema de encaje fraccionario, y ustedes no pueden resolver acorde a un modelo ideal que no existe en la realidad, y tienen que resolver acorde al modelo que existe. ¿Para qué? Porque una vez operada la crisis, ahí poder actuar y hacer las reformas pertinentes para que estas cosas no vuelvan a pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo la Reserva Federal? Dado que el precio de los bonos estaba tan alto, la tasa de interés se hizo nula. Al hacerse nula la tasa de interés, ¿qué es lo que hizo? Básicamente, lo que hizo fue cotizar, fue ofrecer 500.000 millones de dólares a los agentes para ver cómo venía el tema de la demanda de dinero a la luz de todo lo que venía creciendo, ¿sí?, el precio de los títulos públicos, que son una proxy que permite ver cómo viene la demanda de dinero. En ese contexto, al cotizar, al ofertar 500.000 millones de dólares, para que se den una idea, subastó en un día el equivalente del PBI argentino. En ese contexto, los agentes, o sea, los bancos, absorbieron todo el dinero, a punto tal que al otro día la Reserva Federal tuvo que volver a hacer otra subasta y ofrecer 200.000 millones de dólares más. Y aparte recordar que si fuera necesario se va a hacer los salvatajes pertinentes del sistema financiero en caso de que haya una corrida. Es decir, con lo cual emitió un montón para que todos tengan el dinero si lo quieren ir a buscar, pero que en caso de que hubiera corrida está dispuesta a seguir emitiendo. Es decir, está dispuesta la Reserva Federal
a ofrecer todo el dinero que la gente quiera. Y esto tampoco es un problema, porque como básicamente tienen un esquema de metas de inflación, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes fijan la tasa de interés en esos esquemas, la cantidad de dinero viene determinada por la demanda de dinero. Entonces, ustedes nunca emiten por de encima de la demanda de dinero. Es decir, ustedes emiten justamente todo el dinero que el público desea tener. Y cuando el público ya no lo quiere tener, ¿qué pasa? Empieza a absorber el dinero la Reserva Federal. Entonces, Bernanke, digamos, triplicó la cantidad de dinero, hizo el Q1, hizo el Q2, hizo el Q3, ¿sí? Y sin embargo no hubo una hiperinflación en Estados Unidos y pudo absorber todo ese dinero, Estados Unidos lo pudo absorber, es más, hasta tuvo la posibilidad de cambiar el target y hacer targets en activos. Por lo tanto, digamos, alentar el riesgo de una hiperinflación en Estados Unidos bajo ese esquema donde la gente demanda dinero, la verdad que no tiene sentido. Para aquellos que lo quieran ver en un formato más técnico, hay un artículo de mi autoría publicado en la revista Actualidad Económica de la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo hago una modificación del Free Equation Model, digamos, donde lo que hago es agregar el efecto Pigou y explico qué fue lo que ocurrió durante la crisis subprime, qué fue lo que hizo Bernanke. ¿Ok? La otra medida que aplicó Trump, ¿sí?, fue para aquellas personas que se quedan sin trabajo, directamente enviarles un cheque a la casa. ¿Por qué puede hacer eso Estados Unidos? Porque si ustedes le dan plata a la gente, digamos, va a poder comprar. O sea, si yo les doy a ustedes dólares, pueden salir a comprar cosas en todas partes del mundo y se los van a aceptar. Es eso que yo le digo del aumento del déficit de la cuenta corriente. Es decir, ¿y por qué lo van a financiar? Y lo van a poder financiar porque la gente en el resto del mundo quiere tener dólares. Entonces, pero es muy interesante lo que hace Trump, porque supongo que yo les doy dos alternativas. La primera alternativa es darle a ustedes dinero y que ustedes lo gasten como se les dé la gana. Y la otra alternativa es que el gobierno decida gastar el dinero por ustedes. Salvo que algunos de ustedes se autoconsideren estúpidos o minusválidos mentales como para tomar la decisión para que papá Estado las tome por ustedes, que siempre en el medio se le va a filtrar algo, ¿sí? El sistema, digamos, que propone Trump respeta muchísimo más a los individuos. Y además, una vez que termina la crisis, deja de enviar los cheques y el gasto público, así como se expandió, volvió para atrás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos? Estamos viendo que hay una contracción de la oferta y que va a ser parcialmente compensada por la baja de impuestos. Y que además no va a ser tan grave la contracción. ¿Por qué? Porque no está sacando toda la gente del mercado laboral, solamente está sacando a los grupos de riesgo, digamos, estrategia que funcionó muy bien en Japón, en Israel, en Taiwán, en Hong Kong, en Corea del Sur. Además, para compensar el aumento de la demanda de dinero, emitió dinero, que es lo que señala el manual para evitar una deflación y un loop recesivo dentro de la economía, donde empiecen a tomar lugar los ajustes de cantidades. Y como si fuera poco, para seguir sosteniendo el nivel de demanda, le manda cheques a aquellos que se quedaron sin trabajo. De esa manera, ¿qué es lo que hace? Logra sostener el consumo de los americanos. Y como la oferta de producción se está cayendo, eso va a generar una caída del ahorro doméstico en Estados Unidos. Y lo va a financiar con endeudamiento externo. Es decir, básicamente ustedes van a tener un déficit de cuenta corriente, pero como todo el mundo quiere financiar a los Estados Unidos, ese déficit de cuenta corriente lo va a poder financiar sin ningún tipo de problema. Es decir, que lejos de las pelotudeces que te están diciendo sobre Trump, que se volvió un intervencionista, que se volvió keynesiano, no, muchachos, no. Nada que ver.
Según los keynesianos, la política monetaria no servía para nada en la lógica de estos estúpidos que lo critican. Es absolutamente inefectiva y, sin embargo, está obrando acorde al manual de Friedman y Schwartz. O sea, la misma solución que aplicó Bernanke. Por lo tanto, me temo que esos keynesianos brutos se están equivocando de vuelta. Por otra parte, digamos, la forma en la cual le transfiere plata a la gente, digamos, la pueden utilizar en el resto del mundo, y una vez terminado el problema de la crisis del coronavirus, automáticamente esos programas se caen. ¿Por qué? Porque era lo que decía Friedman junto a su mujer Rose Director en el libro La tiranía del status quo, precisamente en el artículo La tiranía del status quo, que básicamente es el triángulo de hierro del status quo, que son los políticos oportunistas, los que dan los programas de beneficencia y los beneficiarios de esos programas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando por eso Friedman decía, no hay nada más permanente que un aumento transitorio del gasto público. Fíjense la habilidad de Trump, que lo hace de una manera que claramente ese aumento del gasto público es transitorio y además no le violenta las libertades individuales porque permite que los agentes gasten ese dinero en lo que lo quieren gastar. Por lo tanto, digamos, el que mejor está enfrentando esta situación por lejos, el que mejor la entendió sin lugar a dudas, es Donald Trump. Por otra parte, tenemos el caso de Francia. El caso de Francia no tiene banco central. Y todo lo que tiene que ver con el aumento de la demanda de dinero, ya sea la demanda de euros, lo va a enfrentar ¿qué? El Banco Central Europeo. Y fíjense que en esa línea, Christine Lagarde, que vio lo que fue la crisis desde el Fondo Monetario Internacional, cuando fue la crisis subprime, ¿qué fue lo primero que dijo? Vamos a abastecer con emisión monetaria, es decir, van a generar emisión monetaria para abastecer la demanda de dinero. Ahora miren qué interesante el caso de Francia, porque está teniendo un shock de oferta negativo. Sin embargo, no baja los impuestos. En lugar de bajar los impuestos como hace Trump, ¿qué es lo que hace? Aumenta el gasto público. Es decir, decide incrementar la demanda agregada, pero desde el lado de los burócratas, es decir, siempre al mejor estilo francés, bien socialista, aun cuando hay un supuesto liberal, que de liberal mucho no tiene, porque en realidad es un socialdemócrata, es un liberal, digamos, a la americana, digamos que dentro de mis parámetros es un socialista. Es un socialista soft, ¿sí? Es como Obama, como Clinton, ¿sí? Claramente, bueno, no es un imbécil retrasado como Bernie Sanders, pero claramente, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno francés? Solo estímulo de la demanda. El estímulo fiscal está destinado a estimular la demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Como Francia pertenece a la Unión Europea y consigue financiamiento y se puede endeudar, va a tener más déficit de cuenta corriente que el que tendría Estados Unidos. ¿Y qué es lo peor de todo? Que cuando salga de esto va a salir con un tamaño del Estado mucho más grande. ¿Ok? Es decir, ¿por qué? Porque esas partidas, digamos que las aumentan una vez que los políticos gastan más, nunca quieren bajar el gasto público. Por lo tanto, digamos, lo que va a pasar es que los franceses, luego de esto, aumentan la presión tributaria, ¿sí? O para mantener la competitividad se van, digamos, o sea, bueno, al aumentar la presión tributaria lo que va a pasar es que el salario real de los franceses se va a deteriorar respecto, por ejemplo, a lo que va a ser el caso de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que ver con el caso de Francia. Ahora miren qué interesante, ¿no? Porque también lo que es en el caso de Italia o el caso de España, donde hay un aislamiento total. Pero ¿cuál es la diferencia respecto a países que no tienen financiamiento? Es que todo lo que caiga la producción en Italia o lo que caiga la producción en España, ya el Banco Central Europeo diseñó mecanismos para darle asistencia a dichos países. Es decir, que la caída de esa producción que van a tener va a poder ser financiada
por endeudamiento que está dispuesto a brindarle el Banco Central Europeo. Por lo tanto, vean qué importante es ser un país educado y respetuoso de las deudas. ¿Por qué? Porque esto entonces nos lleva de cara al caso argentino. Argentina durante el kirchnerismo se comió los superávit gemelos, se comió el sistema previsional, se comió el aumento demencial de la recaudación fiscal en más de 15 puntos del PBI, se comió las reservas, se timbió con el dólar futuro, después vino Macri y se patinó todo el endeudamiento externo posible, y después además se comió el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Es decir que la estrategia de endeudarse para superar esta situación, Argentina no la tiene disponible. Argentina no puede hacer lo de Italia, Argentina no puede hacer lo de España, no puede hacer lo de Francia, no puede hacer lo de Estados Unidos. Porque aparte, fíjense qué interesante, como la enfermedad va a contraestación, se termina volviendo contracíclica. Es decir, Estados Unidos ahora que necesita endeudarse, los chinos empiezan a poder volver a producir. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a permitir que los niveles de consumo, digamos, no sufran tanto, o sea, que sufran mucho menos de lo que tendrían que sufrir en una situación en la cual todas las economías colapsaran de manera conjunta. Por otra parte, miren qué interesante, ¿no? Porque entonces Argentina va a sufrir un shock de oferta negativo, ¿sí? Pero además está tomando medidas, dada la pésima calidad del sistema de salud pública argentina. ¿Qué pasa? En un estadio muy temprano tuvieron que recluirnos. ¿Por qué? Porque si no el sistema de salud no aguanta. Es decir, cuanto más fuerte es el sistema de salud, menor es la reclusión, menor es la cantidad de tiempo que tenemos que estar recluidos. Entonces, en el fondo, digamos, si todo depende de la voluntad de la gente de quedarse encerrada, eso también refleja el fracaso del Estado. Además, que nos hayan tenido que recluir tan tempranamente significa que el sistema de salud argentino, digamos, por parte del sector público, está colapsado. ¿Ok? Eso es para los que piden más Estado. O sea, donde el Estado, digamos, claramente está fallando porque justamente requiere de la voluntad de los individuos y tenerlos encerrados para que no se enfermen. Pero ¿cuál es el problema? Que eso va a llevar a un colapso del nivel de producción. Es decir, estar tanto tiempo encerrado va a hacer que la economía colapse. Entonces, digamos, vamos a quedarnos todos curados del coronavirus, nadie se va a enfermar, ¿sí? Pero nos vamos a morir todos de hambre. ¿Ok? Porque nadie está produciendo. Entonces, básicamente, el gobierno debería cambiar su estrategia y empezar a recluir a los grupos de riesgo en lugar de tener a los militares, a los policías y a gendarmería cuidando que no entren para trabajar, lo que tendrían que hacer es estar midiéndole la fiebre a cada uno y todos los que están enfermos mandarlo y que se aíslen y que queden todos los que están enfermos afuera, pero los que están sanos puedan producir. Porque también otra de las cosas que va a pasar es que si a los sanos nos tienen encerrados, tarde o temprano nos vamos a enfermar, porque uno, digamos, vive con todo este tipo de virus, bacterias y todas estas porquerías conviviendo todos los días, y el sistema inmunológico genera defensas. Si nos siguen manteniendo encerrados de esta manera, el día que salgamos, los sanos también nos vamos a enfermar, con lo cual vamos a hacer un desastre. Por lo tanto, el gobierno debería, yo creo que con esto ha logrado básicamente concientizar a la gente del problema, ha logrado, digamos, desacelerar el ritmo al que crece la enfermedad, digamos, y le está dando tiempo para generar una mejor oferta sanitaria para poder responder a la crisis. Pero no puede estar extendiendo esto indefinidamente porque se va a destrozar la producción y no vamos a tener que comer. Es decir, que el Banco Central salga a hacer estímulos monetarios, va a ser estímulo de demanda, pero con una oferta que no existe. Entonces, si la producción es cero y yo tiro papelitos, esos papelitos de poder adquisitivo tienen nada. Poder adquisitivo del dinero cero significa una hiperinflación, significa precios infinitos, significa que vamos
no solo a un default que ya lo declaró implícitamente Guzmán al decir que va a relajar las metas fiscales, que no las va a cumplir, también al decir que no va a pagar con reservas internacionales, sino que también el default se va a convertir con una ligar con una hiperinflación. Pero como si todo esto fuera poco, tenemos estúpidos como Culfas que amenazan con la ley de desabastecimiento. ¿Y eso por qué es grave? Porque si ustedes ponen controles de precio, controles de cantidad, controles de calidad, bueno, ¿saben lo que va a pasar? La oferta va a caer. Al caer la oferta, ¿sí? Y ustedes tener un precio fijo, van a aparecer que el mercado paralelo. Y entonces, digamos, los precios van a ser muchísimo más altos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber menos productos y los más perjudicados van a ser los que menos tienen porque no van a poder comprarlos. Por lo tanto, digamos, las medidas de controles de precios son medidas asesinas, ¿sí? Que no solo que van a hacer que haya menos gente, menos productos y por ende más enfermos y más muertos, sino que además va a estar matando a los más vulnerables, a los que menos tienen, en un país que, aviso, tiene 40% de pobres. Por lo tanto, una medida así es una medida asesina. Y no solo eso, sino que además lo que va a hacer es generar psicosis en la población. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es lo que se llama el dilema de los prisioneros. ¿Vieron que la gente se queja? No, bueno, pero este irresponsable egoísta que quiere en realidad acaparar todos los bienes. Bueno, si los demás no lo hacen, para ustedes es óptimo acaparar bienes. Ahora cuando lo ponen en la óptica de otra persona también pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos terminamos acaparando y sobreestoqueando bienes. En ese contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Los precios de los bienes esenciales van a subir muchísimo más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el estúpido de Culfas, en lugar de hacer cosas que aseguren la oferta y la demanda de esos productos y que cada uno, si querés acumular de más, lo haces, total, va a haber más. En ese contexto, digamos, vos no tendrías problemas, pero si vos vas a poner controles de precios, sabés que va a haber escasez. Entonces, las estupideces de Culfas, además, están motivando, ¿sí?, digamos, la histeria social por, digamos, acumular productos. Y como además la producción está cayendo fuertemente, y si no cambian la estrategia y nos siguen teniendo a todos encerrados, se va a destrozar la producción, me temo que además vamos a tener una crisis social que podría llegar hasta derivar, ¿sí?, Dios quiera que no, ¿sí?, básicamente en una guerra social, en una guerra civil. Porque la gente se va a matar por tratar de conseguir los alimentos, porque frente a la situación de no poder vivir, digamos, la gente lo va a tomar mal. Entonces, el gobierno, frente a este shock negativo de oferta, contesta con más demanda, agregada, o sea, con un shock de demanda, financiado con emisión monetaria de dinero que no quiere ser retenido por la gente. Por eso tenemos controles de capitales. Por eso tenemos el riesgo país en 4.500. Por eso el Bonar 2020 tiene un riesgo país de 60.000. Entonces la gente no quiere dinero. Entonces es como tirar nafta al fuego. Entonces vamos a un default, vamos a una hiperinflación, vamos a una fuerte caída de la producción. Y si el estúpido de Culfas pone en funcionamiento la ley de desabastecimientos y los controles de precios, puede llegar a desatar una guerra civil. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente delicada, donde las personas que están llevando a cabo la economía, en lugar de colaborar en la solución, están tirando nafta al fuego. Es como llamar a Nerón para apagar un incendio. Es llamar a un piromaníaco, es llamar a un tipo que vaya con un lanzallamas. Por lo tanto, espero que las autoridades económicas reflexionen, que en realidad al momento de escuchar las soluciones sobre si tenemos que estar en cuarentena o no, no solo escuchen a los médicos,
porque la gran mayoría de los médicos tienen el hábito de recomendarle a la gente que se encierre y que se cuide, siempre descuidando. Cualquiera que fue al médico lo sabe, le dice, no, usted tiene que dejar de hacer esto. Le digo, sí, pero mire, yo, digamos, si no trabajo, no morfo. Imagínense que eso en equilibrio parcial de un individuo es malo, imagínense en equilibrio general con todos juntos. Si le van a hacer caso a esos imbéciles que tienen credencial de médico, que dicen esa estupidez, gracias a Dios no son todos, nos van a dejar encerrados 90 días y vamos a tener cadáveres muy saludables, no vamos a morir de coronavirus, pero no vamos a morir de hambre. Y antes de que pase eso va a haber una guerra civil y nos vamos a convertir en caníbales. Vamos a ir a la peor de la degradación humana. Por lo tanto, espero que reflexionen y que le den más lugar a los biólogos, que le den más lugar a los matemáticos y que al momento de que los médicos opinen, le demuestren que digan, a ver, si la gente sale a la calle, ¿cuántos son los que se mueren si yo saco a los grupos de riesgo? Que hagan ese cálculo frente a un equilibrio en el cual nos morimos todos. Por lo tanto, espero que el presidente Alberto Fernández tenga la luz como para poder ver que esto no es una solución solo de médicos. Implica involucrar a los matemáticos, implica involucrar a los biólogos, algo que ya ha hecho, pero también implica involucrar a los economistas. Porque no sea cosa que en esta locura también se desate una corrida bancaria frente a la no querer emitir para devolver a los depósitos, generemos un plan Bonex y se genere una descoordinación de ahorro-inversión que profundice aún más la caída del PBI y que destroce tanto los números fiscales que repotencie la hiperinflación. Por lo tanto, ruego a Dios que tomen conciencia del desastre que están gestando. Es decir, esta solución no tiene que ser solución a la 100% médicos, si no vamos a terminar todos muertos. Tiene que incorporar activamente a los matemáticos, tiene que incorporar activamente a los estadísticos, tiene que incorporar activamente a los biólogos y tiene que incorporar economistas en serio, no pelotudos keynesianos que creen que esto se arregla con emisión de dinero. Porque si nadie produce ese dinero, nos los vamos a meter en el orto, porque no comemos dinero. No compramos nada si no producimos nada. Es decir, a ver si entienden una vez por todas, keynesianos pelotudos de mierda. La teoría general de Keynes es una inconsistencia, viola la restricción de presupuesto. Ustedes solamente pueden consumir si antes generan ingreso. El consumo no genera ingreso. El consumo se genera a partir del ingreso. Porque si no, si estuviéramos todos adentro, según los estúpidos keynesianos que nos gobiernan, llámese Marco del Pont, llámese Culfas, llámese Martín Guzmán, fíjense en el disparate de Paula Español posteando alegremente que cerró locales por subir mucho los precios. Es decir, que antes había pocos productos y caros. Después de la medida de Paula Español no hay ninguno. Es decir, ¿cuánto es el precio ahora? Infinito, porque no lo pueden comprar, ya no hay dinero que lo pueda comprar. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos, fíjense que Obanoli, estamos llenos de keynesianos incompetentes que creen que esto se arregla con emisión monetaria. Y lo único que van a hacer es que el fuego sea más grande, que la hiperinflación sea peor, que la caída de la actividad sea peor, el default está cantado y que haya una explosión de pobres e indigentes. Espero que no apliquen la ley de desabastecimiento, porque si no, esta se volverá una sociedad caníbal. Así es que, estimados seguidores, gracias por acompañarme, gracias por seguirme, y voy a seguir estando desde esta vía hasta que pueda volver a conexión abierta para informarles y mantenerlos al tanto de hacia dónde va la economía. Porque como verán, hay medios que tienen cierta repulsión por los liberales y no dejen de leer la nota de Carlos Mira al respecto de su salida de A24.
Así es que bueno, les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo! Adiós. Si quieren pueden ir dejando preguntas y las voy guardando como para que, digamos, en otros programas las vaya contestando hasta que se agote el tiempo de transmisión del Instagram. Así es que pueden ir dejándome preguntas, pueden dejar reflexiones y en los conversatorios que voy a hacer con María Saldívar vamos a ir contestando cada una de estas inquietudes, o también nos pueden mandar mensajes por Twitter y nosotros vamos a buscar la forma de contestar, porque cuando ustedes, por ejemplo, mandan preguntas muy largas, digamos, es muy difícil de leerlas acá, ¿no? Digamos, o sea, si mandan cosas de una frase así es fácil, pero es muchísimo más complicado, digamos, cuando uno se encuentra en la situación de tener que, como es que se dice, contestar en el vivo. Así es que los voy despidiendo, vamos escuchando al gran Wolfgang Amadeus Mozart en esa maravilla que es la Sinfonía número 25, que es la sinfonía con la cual se abre la película Amadeus, y que es el Allegro con brío. Y bueno, muchísimas gracias, agradezco infinitamente la compañía y luchemos por la libertad, porque parece que estos colectivistas hijos de puta se quieren cargar con ella. ¡Viva la libertad, carajo!